Muy buenos días. Es un placer estar con todos ustedes, aunque sea por esta vía indirecta, para participar en el Congreso de FECOMUSA eh, en Panamá. Eh, Me han pedido que hable un poquito del mundo pospandemia, de los cambios que se avecinan y de cuál podría ser la contribución de las cooperativas. Entonces pensé en desarrollar una agenda de 5 puntos, simplemente para hablar brevemente del cooperativismo, las tendencias globales que nos exigen cambiar, los retos de la sociedad panameña en el bicentenario de Veraguas, por qué creer que el cooperativismo puede hacer la diferencia y cuáles son algunos de los cambios que debemos ver en esa dirección. Entonces, empezando con el primer tema, el cooperativismo. En primer lugar, hablemos de que el cooperativismo en Panamá tiene una alta importancia y representatividad en el país. De acuerdo al estudio que encontré del año 2019, había 479 cooperativas activas, muchas de ellas en el campo financiero. También hay, obviamente, muchísimas cooperativas de servicios múltiples, que es las que nos ocupan principalmente el día de hoy. Y como pueden ver ustedes, con una membresía importante, 215,000 personas que son miembros directos y por supuesto a través de sus familias, mucha gente más que es afectada por la dinámica de estas organizaciones y con activos importantes que exceden los 2.300 millones de dólares. Claramente, el sector cooperativo ha sido históricamente un sector con una gran capacidad de adaptación, ¿verdad? Donde se mezclan cooperativas que logran avanzar en la agroindustria, en comercialización, en consumo, servicios múltiples, ahorro y crédito, juveniles, educativas. Y en ese sentido es un sector que tiene una gran flexibilidad, una capacidad de adaptación importante para insertarse de manera clara en los diferentes sectores y en diferentes momentos de las coyunturas políticas, económicas, históricas de las naciones. La cobertura territorial de las cooperativas en Panamá es sumamente amplia. Hay una gran presencia de cooperativas en todo el territorio nacional y eso es importante. Obviamente en Panamá se concentran 172, pero si vemos Chiriquí y aún las comarcas, ¿verdad? Es claro que el movimiento cooperativo ha trascendido los diferentes tipos de fronteras en el país. Hay una institucionalidad importante de respaldo, ¿verdad? Tanto en el sector a nivel nacional como en el campo de las cooperativas de servicios múltiples, la federación precisamente, pero además todo esto está respaldado por una serie de leyes, legislaciones que le dan ciertas ventajas o que permiten ciertas estructuras especiales alrededor del sector cooperativo, lo que lo hace muy importante. Y es que, seamos claros, el movimiento cooperativo a nivel internacional ha demostrado que en aquellos municipios, corregimientos en que hay cooperativismo activo, el progreso social tiende a ser más alto. Y esto lo vamos a explicar los porqués de esto hacia el final, en cuando menos 10 de los 12 temas del progreso social. Y esto significa que en temas como vivienda, como acceso a agua potable y saneamiento, nutrición, seguridad, educación, acceso a información y telecomunicaciones, ambientalismo, salud avanzada, ejercicio de los derechos, inclusión, educación superior, son áreas donde las cooperativas tienden a destacar relativo al promedio de comunidades en las cuales operan. Pero en realidad el grueso de la conferencia hoy está centrado en esto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que exige que nos revisemos y que desarrollemos nuevas estrategias? En primer lugar, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y de conocimiento, porque esta revolución no solo está cambiando métodos de producción, realmente nos obliga a cambiar de manera muy radical nuestra forma de pensar. Y es que está tan llena de tecnologías que se potencian unas a otras que simplemente vamos a ver una creciente aceleración. McKinsey acaba de publicar un estudio muy interesante que dice que en el año 2020, en términos de transformación digital, las organizaciones avanzaron el equivalente de 4 años y los mercados en términos de productos y servicios innovaron lo que normalmente hubieran innovado a lo largo de 7 años.
Y esto tiene que ver con esta revolución industrial, que nos permite ver cosas como la Internet de las cosas, la robótica, la digitalización de los procesos, los drones y los vehículos autónomos inteligentes, eléctricos e interconectados, nuevas fuentes de energía, impresión 3D, la gestión por datos, ¿verdad? El Big Data, los datos en la nube, los servicios en la nube, la inteligencia artificial, el mundo de las apps, que significa que a muchas de estas cosas tengo acceso en la palma de mi mano a través del teléfono. CRISPR, que literalmente le permite a científicos jugar con el barro de la creación y cambiar y alterar hasta producir algunas nuevas formas de vida. Y por supuesto la computación cuántica, que solo para ponerlo en perspectiva, se dice que hay 8 computadoras cuánticas operativas, 5 que están entre Japón y Occidente, 3 que dicen tener los chinos. Como quiera que sea, cada una de esas computadoras cuánticas tiene la misma capacidad de procesamiento que todos los teléfonos celulares y computadoras personales en el mundo juntas. Entonces eso le va a dar aceleración a todas estas otras tecnologías todavía mayor. Y en ese sentido, entonces, definitivamente quien no esté inmerso y enfocándose en los procesos de estos que sean relevantes para su organización, corre un enorme riesgo de retraso y de rezago. La integración de los mercados globales es total y pese a lo que ha ocurrido recientemente con los costos de la logística, ¿verdad? Que se nos desordenaron los contenedores, las rutas, se cerraron puertos por diferentes razones, pandemia y otros, y se ha desordenado un poco, pero pese a eso, hoy es más fácil que nunca mover bienes, servicios, capitales, tecnologías, conocimientos y personas alrededor del mundo. Y eso hace que la globalización crezca y que nos acerquemos cada vez más a lo que llamamos la competencia total. Y más que conforme pasa el tiempo vamos poniendo más servicios en la nube y la nube, por supuesto, esa gran nube cibernética que nos cubre a todos, realmente no tiene fronteras nacionales muy determinables, de tal manera que la competencia global por cada producto, cada servicio, cada mercado, por cada transacción inclusive, se va a incrementar de una manera exponencial. Nos lleva a eso al famoso mundo plano, ¿verdad? Un mundo donde las fronteras tienden a borrarse, donde las distancias no son relevantes, donde cualquier empresa, organización o gobierno tiene que estar listo para competir con sus similares de todo el resto del mundo en condiciones de relativa equidad. Pero claro, la equidad existe en cuanto a las condiciones generales, no en cuanto a la plataforma que cada nación ofrece, donde obviamente las naciones de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, tienen enormes ventajas sobre la mayor parte del mundo emergente. Y es que conforme los servicios se van a la nube, no solo se borran las fronteras, sino que estas 3 letritas, AAS, que significa as a service, ¿verdad? Que es cuando algo se pasa a la nube, lo transforma todo. Por ejemplo, ya se habla de logística as a service, logística en la nube, donde cualquier persona que tenga necesidad de mover un producto, una persona, capital, tecnología o conocimientos alrededor del mundo, se mete en la nube y aquí hay lo que se llama Fourth Party Logistics, logística de cuarto nivel, que fundamentalmente coordina servicios logísticos del tercer y segundo niveles para lograr que los paquetes, las personas, los capitales o lo que sea se muevan por el mundo. Pero todo esto es ya automático, es de autoservicio. Y en ese sentido, entonces, las reestructuraciones de las cadenas de valor son totales en la parte física, los barcos, los camiones, los aviones, los paquetes, la entrega de última milla, pero todo coordinado desde la nube. Y esto todavía acelera más entonces esa competencia total. Además de eso, se están acelerando la creación de nuevas empresas, ¿verdad? Por una serie de fenómenos. Empezamos con la digitalización, ¿verdad? Después hay un periodo que se llama de engaño, que es cuando esa pequeña empresa todavía es incipiente, pero ya hizo una disrupción total en el sistema. Después viene la disrupción, que es cuando eso lo empiezan a notar los competidores. Y después empieza
a crecer y crecer y crecer, desmaterializando transacciones, integrando el mundo, hasta que llega a lo que se llama la democratización, que es la participación de esa empresa en cualquier mercado del mundo con plena capacidad. Y solo para ponerlo otra vez en perspectiva, esas empresas que alcanzaban $1.000 millones de valor accionario, normalmente la empresa típica del Fortune 500 tardaba 20 años desde que tenía un producto competitivo para llegar a un valor de $1.000 millones. Google lo alcanzó en apenas 8 años, Facebook lo alcanzó en apenas 5 años y medio, Tesla lo alcanzó en 4 años y ahí siguen. Y en estos momentos, a partir del 2015, hay literalmente 434 unicornios. O sea, empresas que en menos de un año, en unos pocos meses, han logrado alcanzar valoraciones de $1.000 millones y con las cuales todos vamos a tener que competir en una forma u otra. O sea, vamos al mundo de la competencia global por cada mercado y por cada inversión, por cada transacción. ¿Por qué insisto tanto en el tema de cada transacción? Porque sí, Bitcoin y todas las monedas virtuales también están compitiendo con el dólar, el euro y el yuan por manejar ellos las transacciones. Y lo hacen a un costo y de una manera mucho más eficiente en términos de costos, sin comisiones, y donde además los temas de facturación, de impuestos y demás quedan también ahí perdidos en la nube, lo cual hace que la competencia sea todavía más vigorosa. Esto está llevando a que pasen dos cosas. La concentración de los mercados globales en las grandes marcas, ¿verdad? Que han logrado subsistir a todos estos cambios, pero también la concentración total de algunos negocios. Amazon hoy es más grande que los siguientes 10 retailers más grandes del mundo juntos. Y lo mismo estamos empezando a ver en banca y en electrodomésticos. Cada vez hay menos marcas que dominan el mundo. A veces lo hacen como en este mapa de conceptual a partir de adquirir otras marcas que después controlan, pero el hecho es que hay una concentración enorme de los negocios en cada vez menos manos en este mundo plano, que es casi antiintuitivo. Se suponía que en el mundo plano todos íbamos a poder competir, pero el hecho es que la combinación con la cuarta revolución industrial crea ventajas tan grandes para algunos que simplemente desde cualquier parte del planeta pueden atender al mundo entero. Eso ha llevado a una concentración de la riqueza personal. Este es el patrimonio total del mundo dividido en 3 grupos. El 9,5% más rico, que concentra el 84% del patrimonio mundial. El 26% siguiente, que representa un poquito menos del 14%, y el 64%, donde estamos la mayoría de la gente de las naciones emergentes, que representamos menos del 2%. Y esta concentración de riqueza es una bomba de tiempo y así como ocurre a nivel global, se replica en cada uno de nuestros países. Y es que el valor de los datos hoy es incalculable, ¿verdad? 2.9 millones de emails se mandan cada segundo. 2.9 millones de emails por segundo en este momento. Solo para otro dato impresionante, 20 horas de videos se suben en YouTube cada minuto. Este video, cuando yo lo subí, ¿verdad? Son 40 minutos de estas 20 horas y en el minuto que subió, esto representó parte de estas 20 horas por minuto que se suben en la nube. 700 millones, billones, esto está con B, 700 billones de minutos se gastan en Facebook cada mes. En otras palabras, en este mundo de la información, la dinámica de intercambio y la generación de contenido está llegando a niveles que simplemente ya no son procesables. Por eso necesitamos las computadoras cuánticas seguramente para que haya por lo menos una tecnología en el mundo que pueda lidiar con los órdenes de magnitud que estamos hablando acá. Y esto lo que está impulsando es una transformación digital y robótica de todas las organizaciones. Cuando se habla de transformación digital es poner sensores, controles automáticos, sistemas, llevarlo todo hasta donde se pueda a una automatización digital de los procesos para que al final haya intervención humana, pero obviamente esa intervención humana tiene que ser mucho más sofisticada, mucho más elevada.
Cuando hablamos aún en la agricultura, por ejemplo, en caña de azúcar, para mencionar un producto tradicional, hoy se habla de digitalización de los procesos de conversión, de mecanización de los procesos del campo y no solo mecanización del corte de la caña, sino mecanización literalmente de la irrigación, ¿verdad? Donde con válvulas solenoides y sensores que están midiendo la humedad y el pH del suelo en diferentes partes de la finca, la computadora decide cómo mover las válvulas solenoides para que la irrigación llegue donde tiene que llegar. Y eso sin contar que las verduras, los vegetales se van a estar haciendo cada vez más en ambientes controlados, bajo invernaderos, como se hace en Israel, seguramente con mucha lógica porque es un país muy árido, pero donde estamos empezando a ver lo mismo en Argentina, en México y en otras partes. La desmaterialización de las transacciones hace que ya los dólares físicos, y ya no hablemos de las monedas metálicas, sean totalmente intrascendentes, pero más que eso, nos permite competir en cualquier parte del mundo, porque una transacción electrónica sí que no tiene fronteras. Esa ocurre de manera natural en cualquier parte. Y además, antes necesitábamos un experto, un contador, una computadora que no estaba accesible para todo el mundo. Ahora no. Ahora podemos gestionar las transacciones financieras, podemos monitorear nuestra salud, podemos comunicarnos, podemos entretenernos, podemos jugar, mantener clubes, amigos, etcétera, todo en la palma de la mano a través de las tabletas y la telefonía inteligente. Por supuesto que esto nos lleva a una gestión financiera totalmente diferente, basada en fintechs, donde los medios de pago, las inversiones, el análisis financiero, la recolección de fondos para inversiones, la captación institucional, la emisión de seguros y demás, todos van a ser funciones tecnológicas. Yo soy presidente de una empresa de seguros acá en Costa Rica y nuestra gran preocupación no es qué está haciendo el IMSS o qué va a ser un gran competidor, qué sé yo, Allianz o alguna gran empresa de seguros, sino qué están haciendo literalmente cientos de pequeñas empresas que hoy prestan servicios de articulación de seguros, donde a lo mejor van a tener un pedacito de seguro nuestro y de otros, y lo que hacen es conjuntar diferentes capacidades y pólizas de empresas en un seguro a la medida que yo mismo puedo diseñar en un app. Entonces, la forma de competir cambia totalmente. La forma de trabajar ni se diga. Se calcula que un 37% de los trabajadores va a tener mucho más trabajo a distancia, aún en algunas funciones fabriles, ¿verdad? Que no son de oficina, como estamos hablando de controladores automáticos, robótica, sensores, mucho de ese trabajo también se va a poder hacer a distancia, de tal manera que la forma como nos reunimos y como reunimos los recursos y capacidades de la gente, las máquinas, los recursos naturales y demás para producir, está cambiando de manera radical. La movilidad está dando saltos enormes. Ya dije en la parte de la cuarta revolución industrial que se busca movilidad que sea eléctrica, que sea inteligente, automática, autónoma, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. Esto es un modelo de camión furgón que no solo es totalmente automático, esto es de Hyundai en Corea, sino que literalmente puede inclusive a través de códigos de barra o códigos QR controlar el inventario dentro del furgón y consolidar y desconsolidar de camino al puerto, al salir del puerto o donde uno quiera, ¿verdad? Y como es cargado también por plataformas robot, entonces posiblemente entendiendo la ruta, va a cargarlo de manera que a la hora de descargar pueda ir parando y dejándole a cada uno lo que corresponda. Imagínense ustedes lo que es que la logística llegue a un nivel de desempeño así. Por supuesto, la nueva movilidad personal, ¿verdad? Que es en vez de comprar el carro, movámonos en bicicleta, movámonos en scooter, movámonos en alguna de estas empresas de transportes, Uber, Lyft, Rappi, cualquiera de ellas. Recibamos los productos, por supuesto, a través de entrega de última milla en la casa. Y en ese sentido, entonces, vamos a ver cambios enormes en cómo la gente gasta la plata. Scott Galloway, un profesor de la Universidad de Nueva York, acaba de presentar una conferencia interesantísima donde muestra cómo en solo año y medio de pandemia,
ya no se están vendiendo, ya los carros no están rotando al ritmo que lo hacían antes, y lo que antes se gastaba en el carro se está invirtiendo en mejor cocina, mejor centro de entretenimiento, mejor centro de trabajo, mejor dormitorio, mejor baño en las casas de los consumidores, en este caso en Estados Unidos, nada más, pero que es algo que muy rápidamente vamos a replicar todos conforme cambia la naturaleza del trabajo, del entretenimiento y demás. La nueva movilidad internacional, ¿verdad? El vuelo este de Virgin, pero podríamos hablar de cualquier otro, pero Virgin Air tiene programado para dentro de unos 4 años, según ellos, 4 o 5 años, volar de Tokio a Nueva York en 50 minutos o de Londres a Sydney, Australia, en 50 minutos, porque van a volar literalmente a alturas que les permite no solo volar a velocidades supersónicas, sino que pues sin tener que preocuparse de ninguna otra ruta aérea ni cosa por el estilo. Entonces, aún en los negocios que uno ve como nuevos, ¿verdad? La aviación, que es relativamente nueva, vamos a ver cambios radicales. Energía ecoeficiente y desconcentrada, que significa paneles solares en los techos, molinos en los techos, mini hidros, biodigestores, todo lo que permita a las empresas hacer cogeneración, distanciarse de la red para consumo, pero abastecer a la red con sus excedentes. Es una transformación de la lógica energética que era de megaproyectos con enormes impactos ambientales, sirviendo grandes áreas geográficas, a una generación de energía totalmente desconcentrada, sirviendo redes locales, ¿verdad? Y esa transformación ya está en marcha. La genética avanzada y comercial, esa foto de la izquierda no es broma, esas son vacas clonadas en Argentina, o toretes más bien clonados en Argentina, y muy claramente, bueno, yo creo que la clonación está a la vista, ¿no? Pero el hecho es que con CRISPR, que es una metodología de modificación genética, muy pronto vamos a ver la genética llegando a todo. Y es importante regularla, darle un marco ético adecuado, porque si lo dejamos, es el tipo de negocio, como son muchas de las drogas, por ejemplo, que si uno lo manda a la ilegalidad, si uno declara es prohibido utilizarlo, muy rápidamente cae en las manos equivocadas y se convierte en una nueva mafia, en un negocio ilegal, en un negocio que privilegia a los que lo pueden pagar en mercado negro, etcétera, y crea una distorsión más grande que la que se trató de evitar. Entonces tenemos que pensar que el avance de la genética va a ser real. Y una parte importante de eso es que vamos a ver cada vez una brecha más grande entre países, ¿verdad? Entre el norte y el sur, como decimos, entre naciones desarrolladas y emergentes, entre lo urbano y lo rural. Vamos a ver que la brecha digital se vuelve muy definitiva de cómo puede uno participar o no en este mundo del futuro. Las organizaciones que no tengan el capital humano para hacer la transformación digital, para mejorar la automatización, para introducir robótica, para aumentar la productividad por medio de la tecnología, para desmaterializar sus transacciones, etcétera, van a estar en enormes problemas y se van a rezagar todavía más. Y el problema con eso es que no es que va a haber menos trabajo, es que las viejas destrezas que necesitaba uno para trabajar son muy diferentes a lo que requieren los nuevos puestos. Entonces, todo el tema de capacitación y transferencia de tecnología hacia los diferentes grupos sociales, a los diferentes sectores productivos, se vuelve absolutamente esencial. Como si fuera poco, estamos en la era del cambio climático y nosotros siendo un istmo, ¿verdad? Bañado por 2 océanos, con el Niño, la Niña, el domo de Centroamérica, las tormentas tropicales, los huracanes, el levantamiento en el nivel del mar, la acidificación del mar. Y es que Panamá es uno de los pocos países de mar que hay en América Latina, de hecho posiblemente el único verdadero país de mar que hay en América Latina, y en ese sentido la crisis global del clima los afecta muy directamente, pone en riesgo una de sus fuentes fundamentales de riqueza como es el canal, pero además vamos a ver diferentes alteraciones con las que vamos a tener que lidiar y que nos obligan a invertir recursos. Y esto no es casualidad, ¿verdad? Desde hace 800,000 años que se ha podido determinar a través de las concentraciones de gases en los hielos polares,
Ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ciclos de cambio climático. Estamos en el 10º. Solo que este se salió de toda proporción porque a partir de la Segunda Guerra Mundial hay una explosión de la industrialización global, de los vehículos de combustión interna, del aumento de la revolución verde, sobre todo en la parte pecuaria, ¿verdad? Ganado y de diferentes formas, que son enormes contribuyentes a la emisión de gases y que han hecho que la concentración de gases en la atmósfera se salga de toda proporción y estemos en una crisis climática ya irreversible. Entonces, en Panamá tenemos que pensar cómo vamos a lidiar con una situación siendo un país tan vulnerable por nuestra geografía ístmica, por lo bajo que es nuestro territorio frente al mar, por el hecho de que los dos mares nos pegan en costas sumamente largas y por supuesto con todos los impactos que esto tendrá en otras áreas. En otras palabras, estamos en un mundo de grandes y acelerados cambios que nos exigen entender el futuro, tener voluntad de adaptarnos a las nuevas condiciones, desarrollar nuevas capacidades y destrezas y los recursos para hacer todo lo anterior, ¿verdad? Esto significa que tenemos que reordenar las prioridades de inversión en el gobierno, por ejemplo, para realmente empezar a responder a muchos de estos retos que estamos viendo. Y entonces, ¿cuáles son los retos directos de la sociedad panameña? Bueno, en primer lugar, recuperar la senda del crecimiento. El año de la pandemia fue catastrófico en términos de impacto en el Producto Interno Bruto para Panamá, que sin embargo es el país que más va a crecer en toda la región. Se proyecta que puede crecer 12%. Esto no nos lleva al punto de partida en términos de ingreso per cápita a finales del 2019, pero posiblemente para mediados de 2022 ya estemos donde estábamos en 2019 y hay que acelerar, ¿verdad? Tenemos que crear mucho más riqueza, mucho más comercio, mucho más empleo, mucho más dinámica de inversiones, invertir en proyectos y procesos nuevos de la cuarta revolución industrial que respondan al cambio climático, etcétera, de una manera ordenada, estructurada, pero agresiva, positiva en cada momento. Tenemos la gran ventaja de que en Panamá, a través del Pacto del Bicentenario, impulsado por Ágora y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual he tenido el honor de colaborar, se está haciendo un trabajo lindísimo de democratizar las prioridades. En este caso, ¿verdad? En la iniciativa se recibieron 175.922 propuestas que venían de personas, organizaciones, municipios, organizaciones sin fin de lucro, etcétera. La mayoría de ellos, ¿verdad? Como pueden ustedes ver, 38.000 tienen que ver con temas de infraestructura, 29.000 tienen que ver con temas de salud, 26.000 con temas de agua potable y saneamiento y otras 26.000, digamos, relacionadas con la educación. Y yo creo que esto es exactamente donde debiéramos estar. No solo la salud se ha alterado por la pandemia, ¿verdad? Que no es una pandemia, sino que si nos ponemos a pensar, después del SARS en el 2003, después del MERS en el 2012-13, después del SARS-CoV-19 que estamos viviendo ahorita en el 2021-22, a eso le tenemos que agregar la gripe aviar y en realidad estamos teniendo en promedio una pandemia cada 4 años sin contar las de ébola y las influencias anuales. Esto significa que la salud tiene que convertirse en una prioridad y en una estrategia en sí mismo. La infraestructura no solo es para competir en ese mundo global, es infraestructura tecnológica también, sino que necesitamos definitivamente la infraestructura para la crisis climática. Necesitamos educar a la población, no podemos participar en la cuarta revolución industrial y cerrar la brecha digital o en destrezas de empleo si no hacemos una revolución educativa que merezca el nombre. Y por supuesto, el tema de agua, no solo el agua potable en cada hogar, en cada oficina, sino el agua estratégica de Panamá para conducir sus grandes procesos productivos se vuelve esencial. Y por supuesto que hay muchos otros temas, pero es un privilegio que ha tenido este país, una visión única de hacer una invitación para que la misma población participe en establecer prioridades. Panamá es una economía internacional donde está muy claro que sus sectores clave tienen que ver con transporte, con turismo y viajes,
con finanzas y seguros. Por supuesto que tiene una diversificación amplia también, pero la verdad es que cuando vemos que prácticamente el 82% de las exportaciones vienen de estos tres sectores, pues nos queda bastante, 72%, quise decir, perdón, quedan muy claro dónde tenemos que concentrar la atención. Es una economía absolutamente interconectada con el mundo, ¿verdad? Estos son los orígenes y destinos de las importaciones y exportaciones panameñas y es absolutamente esencial sacar provecho. Entre más oscuro el país, más intenso es el intercambio que se tiene con ellos. Y obviamente Panamá tiene un intercambio vigoroso en la región con Colombia y Ecuador, con Estados Unidos sin duda, con China, con Japón, pero también con Europa Occidental, también con el sur de América, con Costa Rica en particular, con Canadá. Y en ese sentido tenemos que aprovechar nuestra fortaleza logística en este mundo integrado sin fronteras para por medio de tecnología seguirnos posicionando en la vanguardia de toda esta dinámica. El problema es que lo hacemos en una economía donde literalmente más de la mitad del empleo es informal, ¿verdad? Y digo más de la mitad porque aún antes de la pandemia, en que se registraba aproximadamente un 45%, si le quitamos el empleo público del Estado, de los ministerios y el municipal, en realidad más de la mitad del empleo privado ha sido informal desde antes de la pandemia. Y esto claramente es difícil de manejar porque eso causa todo tipo de distorsiones, competencia desleal, contrabando, pero también menos ingresos en la seguridad social, en las pensiones, menos transacciones financieras, menos contenido fiscal. Y a la vez a las personas las deja sin acceso a la salud, sin acceso al empleo, por debajo del salario mínimo. Entonces es un perder-perder, pero no hemos encontrado la fórmula, obviamente, para convertirlo en un ganar-ganar. En ningún país de Centroamérica, Costa Rica y Panamá están un poquito mejor que el resto, pero siempre en problemados. Y además, entre la pandemia, la informalidad y toda la competencia global, hemos caído en una situación donde literalmente un 59% de los panameños, según el estado de la región, reconoció que no les alcanzan los ingresos para cumplir sus necesidades completas, ¿verdad? Y ahí estamos hablando otra vez de nutrición, de cuidados médicos básicos, de salud, vivienda, servicios públicos, educación, telecomunicaciones, pues el ejercicio pleno de sus derechos, educación superior. Entonces, realmente estamos en una situación donde no solo en el campo, sino también en la ciudad, tenemos que repensar el modelo de distribución, tenemos que repensar la política social. Y es que es bastante llamativo que cuando vemos las 12 dimensiones de progreso social, ¿verdad? Nutrición y cuidados médicos básicos, agua y saneamiento, vivienda, seguridad, educación, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar, calidad medioambiental, ejercicio de los derechos, libertad personal, inclusión y acceso a educación superior, y nos enfocamos en Panamá, vemos que en Panamá en la última década, del 2011 al 2020, la educación básica se deterioró, no solo no mejoró, sino que se deterioró. Los derechos personales estuvieron completamente estancados, la libertad personal y de elección se deterioró. Esto se deteriora por cosas como la corrupción, que no dan igualdad de participación a todas las empresas, o por el embarazo adolescente, que le quita a muchas jóvenes mujeres la oportunidad de seguir creciendo personal y profesionalmente. La inclusión significa que sí discriminamos por raza, por género, por posición geográfica, y en ese sentido, claramente Panamá no ha logrado vencer algunos de los grandes retos. En otros campos sí tiene un desempeño mucho mejor. Crecimos mucho en acceso a información y comunicaciones, en agua y saneamiento, en nutrición y cuidados médicos, en educación superior, pero sin embargo no hemos tenido un crecimiento balanceado, equilibrado, y en ese sentido tenemos que revisarnos bien y asegurarnos que la política social siga adelante. Eh,
Perdón, pero es que estaban haciéndome señales aquí, las estaba haciendo de vuelta. Claramente la desigualdad en Panamá es sumamente marcada y en ese sentido, pues tiene que trabajarse no solo la distribución del ingreso, sino el acceso a mejores condiciones por vía de una política social activa y proactiva. Y por supuesto, esto nos lleva a un país donde solo el 16% de los panameños considera que hay una distribución del ingreso justa o muy justa. O sea, el 84% de los panameños están insatisfechos con la distribución del ingreso. Al mismo tiempo, la desconfianza entre personas es total. Solo el 12% de los panameños cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. O sea que el 88% de los panameños no confía en sus conciudadanos. Y en ese sentido, en un país sin confianza es muy difícil avanzar. Por eso la importancia del Pacto del Bicentenario, que nos ha preguntado a las bases sociales dónde están sus necesidades más grandes, dónde quisieran ver cambios. Y hay retos estructurales muy importantes. En lo económico, la desigualdad, la informalidad y con el paso del tiempo, las pensiones. En términos tecnológicos, la adaptación a la cuarta revolución industrial, la transformación productiva y el ajuste legal y regulativo, modernizar la legislación para que los temas y los de la cuarta revolución industrial siga avanzando y de alguna manera que podamos crear el ambiente propicio para que la cuarta revolución industrial tome arraigo y cambio. En lo social, la reforma educativa integral es primordial. Necesitamos una educación que avance a pasos agigantados y se transforme. La eficiencia del progreso social, que significa convertir el crecimiento económico en progreso social de una manera eficiente, de una manera clara y lograr una mejor distribución de la riqueza, ¿verdad? Ese 84% de la gente que cree que se gobierna en beneficio de unos pocos no es casualidad y debemos asegurarnos en buena parte a través del Pacto del Bicentenario, de que la gente no solo sienta que tuvo oportunidad de participar y que se le escuchó, sino que las inversiones y las políticas que salen del gobierno van orientadas a crear una mayor equidad e igualdad en el país. A nivel ambiental, es imperativo avanzar en la economía circular, que significa eliminar todos los desechos del sistema, recuperar el balance ecológico, que significa que nuestra huella ecológica sea inferior a la biocapacidad, que es lo que el país puede regenerar en un año, y acercarnos al modelo de la dona, que es aquel que resuelve los problemas productivos, sociales y sociales sin contribuir a la degradación ambiental, a la crisis climática, a la extinción de especies, etcétera, ¿verdad? Y en ese sentido, hay modelos muy claros, como los dos que sugiero acá, que deben retomarse con toda la fuerza del caso. A nivel político, debe haber políticas de Estado que trasciendan a los periodos de gobierno. Tenemos que aislarnos del fantasma del populismo que recorre América Latina. Hay algunas reformas constitucionales que son importantes. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 años y más aún en los últimos 5 y en el último año y medio, que obviamente necesitan una modernización en algunos aspectos de la Constitución. Obsolescencia institucional, ¿verdad? Eliminar todas aquellas instituciones que ya no calzan con la realidad del mundo y trabajar fuertemente en reconstruir la confianza entre sectores y de la población en general. Y esto significa comunicación, participación, nuevos instrumentos de democracia como el Pacto del Bicentenario o el uso de referéndums o plebiscitos y otros mecanismos que realmente hacen que la participación democrática crezca. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con el cooperativismo? ¿Por qué tenemos que creer que el cooperativismo puede hacer diferencia en esto? En primer lugar, porque el cooperativismo es mutua dependencia y solidaridad. En otras palabras, el bien común es una parte importante del movimiento cooperativo y eso nos permite analizar estos problemas con un lente, voy a decir, integrado, donde no solo vemos cómo me afecta a mí, sino cómo nos afecta a nosotros. No solo debo ver qué debo hacer yo, sino qué debemos hacer nosotros. Y la colectividad del cooperativismo, esa mutua dependencia, esa solidaridad cruzada, es esencial en el mundo del futuro.
El cooperativismo definitivamente tiene un enfoque en el bienestar de las personas y si bien es cierto, el bienestar de cada individuo es importante, con esquemas como el marco de progreso social o de pobreza multidimensional, eso nos permite que enfocándonos en cada persona y en cada familia, lleguemos a las comunidades, a los corregimientos, a las diferentes unidades políticas que existen en nuestra escala para realmente atender a la gente de una manera más eficaz. Pero el cooperativismo nos permite identificar de manera específica en cada geografía formas de colaborar. El enfoque en el bien común que permite pasar de ese enfoque en la persona al enfoque en la comunidad, ¿verdad? Y realmente enfocarnos en que el conjunto de la sociedad, en que el conjunto de la comunidad avance en los temas que han sido señalados. ¿Y por qué puede hacer esto el cooperativismo? Por su poder de convocatoria. No es lo mismo Roberto pidiendo un favor que cuando se une una organización cooperativa que representa a los productores, a los consumidores o a los ahorrantes que de alguna manera pueden negociar con el gobierno, pueden negociar con la municipalidad, pueden negociar con otras empresas en una escala superior. Ese poder de negociación es absolutamente esencial y claramente nos hace mucho más fuertes a cada uno de nosotros y esa fuerza tenemos que usarla precisamente para el bien común, para traer los recursos que hacen falta para transformar a la sociedad, para encontrar formas de participación, pacto del bicentenario, referéndum o negociaciones directas con una municipalidad o una comunidad, pero de un grupo bien integrado, bien organizado. Nos permite además una mucho mayor eficacia y eficiencia en la transferencia de tecnología y conocimientos. No tenemos que ir a cada persona, sino que a través de la cooperativa transferimos esa tecnología y esos conocimientos a grupos integrados mucho más amplios y que como tienen el bien común, el enfoque en la persona y el enfoque en la comunidad muy claro, entonces el marco en el que esta transferencia de tecnología y conocimiento se da es el mejor que existe. Porque el conocimiento lo puedo recibir yo, pero lo recibo yo como parte de un ente integrado mucho más amplio, el cual se beneficia mancomunadamente o integradamente. La cooperativa además me permite alcanzar economías de escala. Muy difícil prestar servicios, transferir tecnología, establecer programas educativos para individuos. Entonces, el hecho de que la cooperativa, a través de los diferentes escalas de membresía y de participación pueden lograr eficiencia en costos que difícilmente se lograría tratando de hacer esto a través de micro o pequeñas empresas desintegradas. Y en ese sentido debemos más bien impulsar a que los diferentes grupos de productores encuentren ese hilo común que les permite formar una cooperativa para que realmente volvamos a ver un crecimiento. Si tenemos hoy 479 cooperativas, yo creo que como consecuencia de estos cambios globales, debiéramos pensar en que ese número aumente entre 50 y 100% en los próximos años, porque solo por medio de estas unidades más grandes, con poder de convocatoria, de negociación, economías de escala, transferencia eficaz de tecnología, vamos realmente a adaptarnos a tiempo para lo que viene. Y es que todo lo que ha estado subyacente en mi presentación, seguro han visto insinuada esta bandera, llamémosle, del cooperativismo, que empezó con sus principios de universalidad, democracia, justicia, prosperidad económica, unidad, difusión y libertad, que es como se establecieron los valores originales del movimiento cooperativo, hoy evolucionan para que les llamemos de participación voluntaria, de decisiones compartidas, de participación equitativa, autónomas e independientes, enfocadas en educación y capacitación, donde la cooperación es el mecanismo central y donde la libertad se usa para alcanzar una mucho mayor eficiencia y eficacia en el bien común, en lograr el bien común. Y eso es lo que el mundo requiere hoy. Este mundo que nos reta a este nivel nos hace ver muy pequeñitos frente a los retos. En la medida que podamos unirnos para enfrentarlos juntos, tendremos una enorme ventaja. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir en el cooperativismo nacional? ¿Hacia dónde lo debemos llevar? Hay que transmitir el cooperativismo a las nuevas generaciones, ¿verdad?
Realmente los hijos y nietos de las cooperativas originales establecidas allá en los años 40, finales, principios de los 50, ya esas fue hace 70 años. Ya estamos en la tercera y posiblemente iniciando la cuarta generación de los hijos y nietos de los cooperativistas originales. Y en ese sentido, tenemos que volver con el concepto de una cooperativa más moderna, más eficiente, más capaz, más enfocada en la adaptación al futuro para atraer a los jóvenes, para que los jóvenes entiendan que en esa unión hay fuerza, que en esa universalidad, en esos principios de democracia, en ese interés por el bien común, hay una enorme fuerza que no les va a restar creatividad, no les va a restar individualidad, sino que los va a potenciar y a llevar a su máximo potencial a cada uno. En otras palabras, reposicionar el movimiento cooperativo en la mente de los jóvenes. Las cooperativas no son parte de una economía socializada del pasado. Son una necesidad imperativa de asociación para el futuro. Y usar nuestras fortalezas e instrumentos en esta coyuntura tan compleja. Es urgente volvernos a capacitar. El Foro Económico Mundial dice que la mitad de los trabajadores empleados actualmente tienen que reconvertirse antes de 2025 y que todos los que entren en la fuerza laboral por primera vez requieren de nuevas destrezas. Entonces tenemos que unir nuestro poder de convocatoria, nuestro poder de negociación, nuestras economías de escala, nuestro enfoque en la persona, nuestro enfoque en el bien común y sobre todo la estructura legal, la estructura institucional y la estructura filosófica que nos guía para enfrentar juntos esta coyuntura compleja, integrando a las nuevas generaciones. Y todo esto es realmente para enfocarnos a resolver los problemas de sostenibilidad real. Estas 17 áreas que señaló la Organización de Naciones Unidas, ¿verdad? Muy claramente los objetivos del desarrollo sostenible, donde instituciones sólidas, ahí el cooperativismo y las alianzas para lograr los objetivos se vuelven esenciales. Y por eso es que el poder de convocatoria, de negociación y demás es esencial para poder superar retos que ciertamente nos trascienden a cada uno. Muchas gracias. Espero con esto colaborar a su análisis y pensamiento de cómo servir mejor a sus miembros y cómo participar en la creación de una Panamá con mucho más cooperativas en el futuro. Buenas tardes.